Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saludamos desde la redacción de La Silla Vacía. Yo soy Gerson Ortiz y estoy con Edgar Quintero, el periodista que cubre el gobierno Petro, para hablar de Petro. ¿Qué más, Gerson? Gracias por invitarme y saludo a los que se conectan. ¿Qué tal la semana? Pesada con el presidente lanzando duros discursos contra el Congreso. Una semana más, Una semana más. una semana más en Colombia. Sí, sí, sí. Y hablaremos hoy, Edgar, sobre el giro discursivo, narrativo y estratégico del presidente Gustavo Petro para el Sí, 2026. Recién llegó de China, recién llegó del Vaticano, volvió en modo movilización social. sí. Y hablaremos de cómo en su nuevo discurso está apuntándole al Congreso de la República. No como el opositor, no como el rival actual que le está bloqueando todo, sino como el rival al que hay que vencer en el 26. Sí, sí, ahí empezamos a evidenciar que Petro pareciera querer poner su capital político en armar una lista robusta para el próximo año. Y las muestras de eso están en Barranquilla. El discurso que estuvo esta semana Petro en Barranquilla atacó frontalmente a los congresistas que se opusieron a la consulta popular en Barranquilla. Sí, Él ya había un poco pistas de eso en el discurso del 1 de mayo, ¿no? Cuando sí, habló de revocatoria, que mucha gente lo entendió de otra manera. sí, sí, sí. Habló en el discurso del 1 de mayo. También cuando se iba a caer la reforma laboral ahí en la Comisión Séptima, en esa marcha que convocó en la Plaza de Bolívar, también empezó a utilizar la palabra revocar, pero pues aquí en Barranquilla, luego de su viaje a China, pues ya fue muy directo. Y revocar, en palabras de Petro, o para los petrólogos que a veces lo tienen que interpretar, no es cerrar el Congreso como Sí, mucha gente cree desde la oposición, sino es en las elecciones del 26, que ya estamos a la vuelta de la página, es sacar a toda esta gente que él considera que se opone a su proyecto social o a la revolución social y demás. ¿Qué dijo en Barranquilla puntualmente sobre eso? exacto. Eso es importante, como revocar es un castigo político, ¿no? Dentro del calendario electoral, en las próximas elecciones. Aquí no se está hablando como de unas fórmulas por fuera del marco institucional, pese a que el discurso del presidente es muy duro. Entonces Petro aterrizó de China, llegó a Barranquilla y le dijo a los simpatizantes, Que a los fueron que muchos por demás, ¿no? sí, ahí en el Paseo Bolívar y organizado por sus aliados en Barranquilla, les dio dos misiones, ¿no? Ir a fondo con la nueva consulta popular, la que presentaron este lunes, y no volver a votar por los congresistas que se opusieron a esa consulta. Escuchemos lo que dijo el presidente en Barranquilla, que eleva el tono de la conversación política para el 2026. Pero a esta ciudad también le pido, y al Caribe entero también le pido varios objetivos, dos, simplemente dos. Vamos a luchar a fondo por la consulta popular. Uno. Y no vamos a votar nunca más por los que compran votos y se convierten en verdugos de los compradores de votos. Porque este momento político tenemos que entenderlo. ¿Qué sacamos eligiendo a Petro a presidente si se eligió al mismo tiempo a Cepeda el malo como presidente del Senado? Es el Cepeda malo con el que se sentó en el primer año de gobierno, ¿no? Al que Sí, atendía en Casa de Nariño con César Gaviria, Dilian Francisca Toro. sí, eh, Ahora es simbólico que lo haga en Barranquilla, que es la sí. casa de Efraín Cepeda. Sí, en la casa de Efraín Cepeda, el presidente del Congreso. Ahí Petro dijo algo que a mí me llamó la atención como entre líneas y es, Petro un poco decía que se reunía antes con Efraín Cepeda, que él se había comprometido a sacar adelante sus reformas y que luego lo traicionó, ¿no? Entonces fue en Barranquilla, un lugar que se ha convertido como en la segunda plaza pública favorita del presidente luego de la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá, donde tiene aliados que le ayudan a llenar esas convocatorias, además obviamente de la popularidad que tiene el presidente, que está subiendo en las encuestas. Entonces sí, en la casa de Efraín Cepeda y atacando directamente a los congresistas costeños. Que igual es la casa de mucha gente, la casa de Armando Benedetti, la casa de Euclides Torres, la casa de la selección, la casa de muchas personas. Exacto. Además es simbólico, Edgar, que lo diga en Barranquilla, que está al lado de Soledad, que es la capital mundial. Tiene el remoquete muy triste de la capital mundial de la compra de voto.
Sí, Entonces ahí Petro da la instrucción de hay que atacar la compra de votos. sí, Petro va como al corazón del sistema clientelista. Le pide a la policía que destruya las organizaciones de compra de votos. Habla como esta suerte de, él utilizó una frase en su discurso del corazón dividido del electorado caribeño, que según él, en elecciones nacionales eh, se inclina por la izquierda. Le dijo a Efraín Cepeda todas las veces que nos hemos enfrentado aquí, les he ganado, pero que luego en elecciones territoriales y en las elecciones al Congreso, pues vota por las casas políticas que dominan la política en esa región. Una cuñita a la Casa Char. Ajá. Pero, digamos, también, Edgar, lo que mostró Barranquilla es que el presidente va a empezar una estrategia regional, por decirlo así, de individualizar a esos rivales. Ajá. No habló únicamente de Efraín Cepeda, también se refirió a otros congresistas, a otros senadores caribeños que tampoco le están caminando sus propuestas en el gobierno. Sí, ahí mencionó a todos los que votaron en contra de la consulta popular. Ahí mencionó a Antonio Sabaraín, mencionó incluso a Betsy Pérez, que no es senadora sino representante, pero que ya había votado en la... Comisión Séptima Ajá. votó en contra de la reforma laboral y en contra de la reforma a la salud. Y es aliada cercana a la Casa Char, entonces se fue de frente contra sus próximos rivales políticos y los rivales políticos de su lista, en una región que ha mostrado que se inclina a favor de la izquierda, ¿no? En donde Petro siente que puede crecer, además de sus plazas fuertes que son Bogotá y el Pacífico. Por lo que vemos, Petro ahora sí se aprenderá los nombres de los 105 senadores y de los 187 representantes. Veamos lo que dijo, individualizando un poco a esos rivales del Congreso de la República. El señor Antonio Sabaraín votó en contra de ustedes, el pueblo de Barranquilla y del Atlántico. El señor Mauricio Gómez Amín votó en contra de ustedes, en contra del pueblo del Atlántico. El señor Meisen del uribismo votó en contra de ustedes, en contra del pueblo caribeño. El señor Honorio Enríquez votó en contra de ustedes, en contra del pueblo caribeño. El señor Farelo votó en contra de ustedes, en contra del pueblo caribeño. La señora Betsy Pérez votó en contra de ustedes, votó en contra del pueblo caribeño. El señor Efraín Cepeda. Bueno, no, me equivoqué, no se ha aprendido todos los nombres porque por ahí le estaban soplando. me dice. Eso sí, no mencionó a Didier Lobo de Cambio Radical que se ausentó en la votación. Pero bueno. No es nuevo tampoco, Sí. porque ya había hablado también de Dilian Francisca Toro como una de las archivadoras de la consulta popular. Sí, de Dilian, también habló de las congresistas del partido Mira, Las cristianas. las cristianas. Entonces, sí, Petro viene como en esta especie de castigo público, ¿no? En plaza, frente a los congresistas que se opusieron a la consulta y lo que se anticipa en las diferentes regiones que va a visitar el presidente es que lo haga con la mirada puesta en promover su lista del Congreso el próximo año. Ahora, Edgar, no deja de ser paradójico que el presidente lance estas acusaciones, estas afirmaciones, apunte con el dedo cuando tiene al lado a alguien que representa Sí, el clientelismo en Colombia. sí. Armando Benedetti, que pasó de ser uribista, vargallerista, santista, aunque él dice que toda la vida ha sido benedista y que los políticos lo buscan a él y no él a Sí. los políticos. Hablemos un poco de esa paradoja de señalar, ¿no? De apuntar cuando tiene, digamos, gente alrededor que representa un poco este tipo de política tradicional y clientelista. Sí, creo que era el que le estaba soplando el nombre. no Meisen. Sí, Benedetti, un político, un representante fiel de esta forma de hacer política, que ahora es el defensor de los derechos de la clase obrera en Colombia. Entonces, sí, ahí está como la paradoja de atacar al corazón del clientelismo con uno de sus máximos representantes. Benedetti fue el político tradicional que acercó al presidente Petro a los grupos tradicionales que le ayudaron a llevar adelante su campaña
en el Caribe. El caso, digamos, más, más concreto y que más hemos reporteado en la silla es el caso del clan Torres, Euclides. de Euclides, el empresario y político y megacontratista de este gobierno, el que financió el famoso evento con la P, justamente en Barranquilla. Entonces está por supuesto esa paradoja y también como con los ruidos de los casos de corrupción dentro del gobierno. Los Con un Carlos sobornos, Ramón hoy día en juicio, por ejemplo, que era su mano derecha en el DAPRE. exacto, los sobornos en el caso de la unidad de gestión del riesgo y lo que han salido a denunciar los exministros sobre presiones indebidas para transacciones burocráticas que se transformen pues a favor del gobierno. Que en todo caso hace parte de un sistema que está dañado desde sus cimientos, y puede ser Petro, Duque, Uribe, el que sea, pero igual siempre van a aparecer estos escándalos. Edgar, aún con esa paradoja, uno siente, o al menos uno ve a la luz de las encuestas y de la movilización social de Petro, que este mensaje está pegando, ¿no? El de darle duro a la clase política, el de buscar que en el 2026 se cambie este tema. Hablemos de qué le convendría al petrismo o a Petro pensando en Congreso. Hoy Sí, día tiene una estructura muy fuerte, por decirlo sí, así, son 21 senadores, sí, 27 representantes a la Cámara. Es la primera vez que la izquierda tiene una representación tan alta en el Congreso de la República. Si Petro le apunta al Congreso ahora, más adelante hablaremos de presidencia, es porque tiene pensado que con esta lista de Congreso, robustecer una lista de Congreso es pensando en qué, ¿para dónde sí. es que vamos? ¿Se acuerdan los números de Bolívar en el 22? El famoso 55-95. Claro, claro. Sí, entonces, ¿por qué decimos que Petro concentraría su capital político en el Congreso y como cuáles serían los beneficios de hacer eso? Primero pensando en el peor escenario, ¿no? El peor escenario es pierdes la presidencia contra una candidatura de derecha, Sí. pero con esta promoción abierta de esas listas, la izquierda queda igual con un poder muy fuerte dentro del Congreso, con una lista robusta, con la capacidad si pensamos que se va a cumplir la regla del péndulo en 2030, ¿no? De que puedan volver a tomar la presidencia. Y en el mejor de los casos, si gana un presidente aliado, si gana uno de los suyos, pues quedan con una representación para apoyar a ese eventual gobierno. Yo quiero que veamos un gráfico de esta representación en el Congreso, de cómo podrían funcionar estas cuentas de las que hablamos. Entonces, ahí tenemos que el pacto hoy día, ¿no? Tiene 20 senadores, es la bancada más grande, de hecho, del Senado de la República, le gana al Partido Conservador, le gana al Partido Liberal, le gana al Centro Democrático. Tener 20 senadores les dio voz, les dio peso, pero no les dio mayorías. ¿Eh? Entonces, en ese caso, para Petro, sostener 20, en el caso del 2026, significaría mantener ese dominio como bancada grande, Sí. que de todas maneras los deja bien ubicados en una negociación interna, como para la distribución de las mesas directivas, pero también para tener voz en el gobierno que esté. Y bajemos, si quiere, Juliana, también a la de Cámara de Representantes, que es la del pacto regional, que es la gran apuesta del pacto histórico y que fue pues tener representación en cada departamento del país, o en la mayoría, o en los más Sí. importantes. Sí. Hablemos ahí, Edgar, de cómo está entonces este plan. Ya Petro está enfrentando a la clase política, los quiere desgastar, ¿sí? Sí. Pero también tiene que mostrar que el reemplazo de ellos tiene que ser gente fuerte, importante, que Sí. represente su idea, que mantenga su legado. ¿Cómo Sí. están esas discusiones internas del pacto histórico para sostener o incrementar esa presencia en el Congreso de la Venga, República? y otra cosa ahí que no mencionamos importante y es pues, que finalmente las elecciones de Congreso son en marzo, Claro. ¿no? Les ayuda a arrastrar la competencia en la consulta y Y también, viceversa. exacto, y eventualmente pues es como la fuerza que le puede dar a un candidato en mayo, ¿no? Entonces como que apuntarle a una lista fuerte pues también ayuda a la presidencia, por supuesto. Entonces, ¿cómo está la negociación en el pacto? Yo vengo reporteando desde el año pasado cuáles como las reglas que, Seguimos en reglas. sí, Llevan un año discutiendo. un año discutiendo, todavía no hay reglas claras de cómo va a ser esa consulta. Hay una fecha, es el 26 de octubre, que Que es son las internas, la que Ajá. ha dispuesto la registraduría para hacer consultas de partidos. donde se supone en el plan inicial del petrismo que ahí van a hacer unas consultas para dirimir cómo va a ser el orden de las listas y para elegir un precandidato presidencial que luego se mida en marzo con los candidatos de centro. Pero la discusión inicial, o digamos
el meollo del asunto por ahora es cerrada o abierta, ¿no? Es cerrada o abierta, pero también hay otros detalles. Si, por ejemplo, van a dejar que los militantes que sean como carnetizados los que voten, o va a ser una vaina abierta en donde lleguen todos, que esa es la que más está tomando, más tomando vuelo. Si, por ejemplo, los precandidatos presidenciales, que ahorita son Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Susana Muhammad y Carolina Corcho, los que más suenan, si ellos pueden eventualmente, si pierden esa consulta, ir luego a integrar las listas al Congreso, eso están discutiendo. Que en eso hay un antecedente en Bogotá, por ejemplo, con el Partido Verde, ¿no? Que había mucho precandidato a la Sí. alcaldía que en realidad quería ser concejal y lo que hicieron fue, bueno, si ustedes se van a meter a esa consulta o esa encuesta, se quedan ahí y si pierden no pueden ser candidatos. Exacto. Y Hay un ejemplo, pues. sí, entonces, todo esto para decir que pese a ese plan inicial, las reglas concretas no están claras, y además como que sobrevuela lo que pasó en 2022, y es que finalmente sea el presidente Petro junto a sus hombres fuertes, sus aliados tanto en la izquierda como en el centro, los que con bolígrafo en mano terminen decidiendo cómo son las listas, en qué orden van, y que no sea como esta democracia interna que tanto pregonan en la izquierda. Porque hay un factor que no hemos tenido en la cuenta o que tal vez pocos han explorado y es, al final, ni el presidente Petro ni el ministro Benedetti estaban tan convencidos del tema del transfugismo, que les podía ayudar a solucionar un poco la primera pelea y es, los actuales congresistas se pueden reelegir bajo la figura de el partido único, porque lo del partido único sigue enredado, ¿no? Si el partido único sigue enredado, yo siempre llamo mis puentes y siempre es, la próxima semana vamos a enviar la solicitud al CNE para que pase eso. Todavía no ha salido lo de progresistas. De hecho, ya no aparecen en el orden del día de las discusiones del Consejo Nacional Electoral. Exacto, y pues ya vamos para junio, ¿no? Entonces esas discusiones no se han terminado de definir, y pues al final con Petro enfocado en sacar una lista robusta puede ser el que termine decidiendo. Hay gente que en la interna que conoce a Petro que dice que él siempre va un paso más adelante de lo que están viendo los demás, o de lo Sí. que estamos viendo inclusive desde los medios de Sí. comunicación. Y el paso de Petro enfocado en Congreso es el previo al 26 ya de presidencia. Sí, Lo que está claro es que ya le bajó un poquito el pulgar al tema de Gustavo Bolívar y Sí. la candidatura única de izquierda pura y dura. sí. Entonces, lo que estamos viendo a partir de ahora es que fomentar esta lista fuerte del Congreso lo que va a permitir es lo que usted ha planteado ya hace rato y es que va a haber un frente amplio y que el candidato presidencial no va a ser de la izquierda, sino que va a ser algo plegado al centro, plegado a lo que desde la oposición llama el petrosantismo. Claro, creo que ayer anunció su candidatura a Luis Alberto Murillo. Que encaja perfectamente en ese perfil del petrosantismo. Sí, aunque salió peleado con Petro luego de esa crisis diplomática con Estados Unidos, pero justamente es el perfil que podría estar buscando el presidente, y sí, él ha mandado como mensajes muy claros de no buscar en la izquierda la candidatura para retener la presidencia en el 2026. Con Gustavo Bolívar ha sido particularmente duro en público y en privado, frente a que él no es el candidato ideal para competir el próximo año, y le pasó la pelota o en este momento le está pasando la pelota a sus aliados de centro, el llamado santismo. Acuérdese que Roy llega la próxima semana Debe a renunciar Colombia. el 28, en la flecha límite de la inhabilidad, que es un año antes de la elección. Sí, llega ya a Colombia a concentrarse en esa campaña, que por ahí también está Juan Fernando Cristo con su resucitado En Marcha, y Ujú. pues lo de Murillo, ¿no? Entonces como que Petro le pasó como a sus aliados de centro la responsabilidad de que la derecha no vuelva al poder. Que es un Petro muy pragmático, ¿no? Sí. No es el Petro ideal, el del discurso que mucha gente pondera y valora, sino es el político puro y duro que está pensando en el cálculo y en la estrategia para sostener el 2026. Sí, Petro creo que siempre ha dicho que él se siente como un poco el responsable de mostrarle el camino de la victoria a la izquierda, y creo que durante estos años es el político que ha puesto a ese sector como un factor competitivo, decisivo, y si el presidente, ya lo evaluaremos, los cambios sustanciales que deja en términos de políticas, etcétera, pero sin duda creo que el gran cambio que va a dejar es a una izquierda competitiva que va a luchar por el poder el próximo año. Sí, ya en aras de buscarle como una conclusión
pues a un año todavía de terminar el gobierno, el legado que uno ve es que Petro le abrió la puerta a mucha gente, le dio la representación a mucho territorio que no lo tenía. Sí. Digamos que lo que usted dice, ya la izquierda no es un comodín o Ajá. como lo fue en el 2014 tal vez en la reelección de Santos, sino que Sí. ya entra a ser un actor principal para el 2016. Y si no es en el 26, seguramente en el 30 como lo hablábamos anteriormente. Sí, y hay paro nacional, el 28 y el 29 para agitar toda esta estrategia. Que será en medio de la discusión de la reforma laboral, de la que ya se anuncia ponencia, pero parece que no dejó tranquilo al gobierno. Edgar, muchas gracias. A ustedes por invitarme. Y a ustedes, si les gusta este contenido, si les gusta que Edgar y yo nos sentemos acá a hablar, o con Pacheco, o con todos los periodistas de La Silla Vacía, no olviden suscribirse en la campanita que está abajo. A todos, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión.